En esta oportunidad presentamos Encuentro con autor Leandro. Está con nosotros su autor, Alonso Sánchez Baute, abogado de la Universidad Externado de Colombia, autor de los libros Al diablo la maldita primavera, Premio Nacional de Novela, Ciudad de Bogotá 2002, llevada al teatro por Jorge Alí Triana en 2005. En ese mismo año escribió Sex o no sex, compendio de 12 crónicas periodísticas investigadas entre Bogotá y Buenos Aires. Líbranos del bien, en 2008, que traza un paralelo entre las biografías de Simón Trinidad y Jorge 40 antes de marchar a la guerra. Dinastía López, Los juglares de la paz, 6 perfiles escritos a 4 manos con la periodista vallenata Sara Araujo, sobre una de las familias más importantes de la música vallenata. ¿De dónde flores si no hay jardín? Y su novela biográfica Leandro. Moderando este encuentro nos acompaña la poeta y escritora Beatriz Vanegas Atías, doctora en Letras de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, Premio Nacional de Poesía, Universidad Externado de Colombia, Premio Nacional de Poesía Casa de Poesía Silva en 2012, entre otros importantes reconocimientos. Bienvenidos. Lo explicó a través del cuento de La cola de cerdo. Leandro Díaz debería haberse llamado Leandro Duarte Díaz, y la Iglesia tampoco permite que la incidencia de la religión en todo esto, ¿no? La Iglesia en ese momento tampoco permite que él lleve el apellido paterno primero, porque es lo que en ese momento se conoce como un hijo de la barraganería. O sea, él no es un hijo de un matrimonio, él nace en pecado. Entonces, el primer apellido que él lleva es el apellido de la madre. Después era ilegítimo. Después de ese lleva el apellido paterno, entonces él se llama Leandro Díaz Duarte, pero se llama también Leandro Díaz Duarte, Duarte Díaz, Díaz Duarte. O sea, hay una relación absolutamente endogámica y posiblemente a raíz de toda esa relación los hijos nacen ciegos. Entonces, realmente el tema del padre tiene que ver también con un tema de la culpa, en el sentido de que, mierda, el ciego debía haber sido yo. Yo fui el que debía haber nacido ciego, o yo debería quedar ciego en algún momento. Pero es claro que no lo va a reconocer en voz alta, sobre todo porque era un hombre de pocas palabras, ¿no? Un hombre claro, callado. Pero el hecho de que uno sea callado no significa que uno no lo sienta. No, sí, claro, por eso, que no te digo que por eso no lo va a reconocer. Claro, no lo va a verbalizar. No lo va a verbalizar nunca. Claro. Nunca que es peor, porque si tú tienes opción de hablarlo, pues de alguna manera lo sueltas. Pero si tú lo tienes todo el tiempo en la cabeza, pues la culpa va a ser más en… Claro, y además estamos hablando de un campesino tosco, analfabeta. Exactamente. Sí. Entonces, estamos hablando de la mujer y mira por dónde terminamos. Sí. Pero yo soy bastante Edwin Rodríguez Vuelvas, que es mi personaje de Al diablo la maldita primavera, que comienzo hablando de una cosa y termino quién sabe dónde. Pero, muy rizomático. Pero creo que tiene que ver, o sea, que hay que leer un poquito la historia de él como para entender qué va a pasar luego con los años. No, y cuando hablas de esa endogamia, recuerdo, se me ocurre lo que insinúa Ivo en relación a la iniciación sexual de Leandro con Herótida. Sí. Además, o sea, pierde la virginidad con su tía, para no ir tan lejos. Pero bueno, no le hace un hijo. Ajá. No le hace hijos y mira que hablo el lenguaje vallenato, no le hace hijos. Sí. Bueno, entonces ya en ese sentido vamos a continuar, Alonso, que nos cuente sobre esto que me parece que Leandro tuvo como maestros, ¿no? Ya en esto que nos has contado, el abandono, ¿cierto? Por todas estas circunstancias casi que aceptadas como normales por los prejuicios, el abandono y la soledad, ¿no? Pero eso no lo hizo un mal ser humano, ¿no? Ya lo has dicho. Al contrario, lo convirtió en un cantor, en un artista. En ese sentido da la impresión de que solamente fue feliz gracias a lo que pues yo considero que es su sabiduría,
y sus creaciones líricas, que son de alguna manera las que le dan para comer cuando ya es un adulto. Hablemos pues de esos aspectos. Hablaste del abandono, entonces hablemos un poquito ahondemos en el abandono, ¿no? Y es que, Leandro nace, su padre lo desprecia, pero no lo echa de la casa, o sea, no lo deja en la carretera, ni lo mete en una cosita en el río. Es un abandono sutil, ¿no? ¿Ah? Un abandono sutil, está ahí, pero no está. Es un abandono peor, creo yo, claro. Porque si se lo hubiera dado a los abuelos de pronto, entonces de pronto los abuelos lo hubieran visto con otros ojos y lo hubieran educado, qué sé yo, ¿ves? Pero lo abandona dentro de su propia casa. Entonces, eso le genera a él un conflicto mucho mayor, que hay una parte donde se cuenta ahí cuando el padre, el único momento en el que el padre lo determinaba a él, que era en el momento en que lo peluqueaba, eso es precioso, sí. Que es fuerte, es precioso porque es duro. ¿Ves? Ahorita, como la belleza del horror, como lo que sí, narras. Ahorita si quieres leemos un poquito de eso como para exacto. Voy buscándolo. En los primeros capítulos, como en el 8, 7 más o menos. Lo abandonan ahí. ¿Lo abandonan en qué sentido? Que es de las cosas como que uno no... Lo abandona en el sentido de que, por ejemplo, no le daban de comer. Ponían la comida y él tenía que, con el olfato, saber dónde estaba la comida y coger el plato de comida, pero no le daban de comer. Se golpeaba con las paredes, no lo levantaban cuando lo veían llorando. Se rodaba, estamos hablando de estamos como acá, ¿no? Como eran como 850, 900 metros de altura. Entonces se rodaba por la quebrada, hasta llegar a la quebrada. Cuando corría se espinaba con los cardones, estamos hablando de La Guajira, entonces se espinaba, o sea, fue una niñez realmente dura. ¿Ves? La niñez de un ciego, imaginémoslo un poquito, ¿no? Cómo debió haber sido terrible esa niñez, hasta el momento en que aparece Herótida, cuando ya él tiene 6 años de edad. Herótida además tiene 11 años. Hasta ese momento él es un niño absolutamente abandonado. Y sigue siendo, porque igual ella llega y él sigue solo. Ya la soledad, de alguna manera, ya está involucrada en uno. Ya uno entiende que nació solo y que es solo. ¿Ves? Entonces ya uno lo asimila, digámoslo así. Y de alguna manera eso es una bendición en este caso, porque yo creo, ¿no?, que cuando uno ha padecido, vivido una soledad tan profunda como la de Leandro, pero en general, cuando uno ha tenido una niñez así de solitaria, pues de alguna manera eso es la cuota inicial de la creatividad. ¿Ves? ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a jugar con lo que tiene a la mano. Y eso que tiene a la mano es el universo que uno comienza a construirse en la cabeza, el universo que uno comienza a inventar para uno poder sobrevivir. Jugar con las muñecas, en el caso de las niñas, por ejemplo, y se encierran y se imaginan todo un mundo a partir de unas muñecas, o jugar con unos árboles. ¿De qué manera? Un árbol para un niño es un universo completo. Tú tienes solo ese árbol y puedes en ese árbol inventarte que eres un simio, que viene un tigre, que están las hormigas. Tú te inventas todo un universo en un árbol. ¿Ves? ¿Pero qué se podía inventar él? Si no tenía alguien que se le sirviera de puente a través de las palabras, cuando hacía tantas preguntas, por ejemplo. Claro. Y Nacha no le respondía, claro, por ejemplo. Pero hay una cosa muy interesante, y es la naturaleza. Tú estás en una Sierra Nevada en la que hay 2000 especies de aves diferentes, 80 de ellas endámicas. Y a los 10 años, como él mismo me decía a mí, ya yo sabía imitar el canto de 100 aves. O sea, cuando tú tienes esa relación de que tú dices que sabes imitar el canto de 100 aves, es porque los has escuchado cercanamente durante toda tu vida. Entonces ahí ya comienza a construirse el personaje. Un personaje que comienza a imitar el canto de las aves. O sea, aquí ya hay, obligatoriamente tiene que haber un músico. Claro. ¿Ves? Leandro, y eso también me lo dijo él a mí personalmente, yo aprendí a hablar cuando tenía más de 2 años. Él tenía una memoria infantil impresionante. Mi primer recuerdo infantil
yo tenía 2 años, y lo tengo claro porque mi hermana, que es 2 años menor que yo, ya había nacido. Entonces, mi primer recuerdo infantil yo tenía 2 años. Leandro. Lo tuyo era un recuerdo implantado, te contó tu hermana. No, lo mío es lo un recuerdo recuerdas. vivido, Ya. porque recuerdo perfectamente ese momento, que fue el momento en el que muere el papá de mi madrina, y yo recuerdo perfectamente lo que pasó ese día. Leandro me contó, cuando yo aprendí a hablar ya tenía más de 2 años. Claro, si no le hablaban, era imposible que aprendiera a hablar. Y dice, y la primera palabra que yo aprendí a hablar no fue ni mamá ni papá, fue gallo. Porque el gallo era el ave más cerca que él tenía, y él oía el canto del gallo. O sea, más predestinado a la música. Y eso me parece muy bonito, cómo se van dando, cómo van apareciendo todos esos símbolos en la vida de Leandro, ¿no? Entonces, su universo es ese, su universo son los pájaros. Con Leandro yo aprendí algo, pues de las muchas cosas, ¿no? Pero que aprendí mucho de Leandro, pero de las cosas, por ejemplo, en el tema de las aves, pues claro, como yo nunca me detengo a escuchar las aves, adicionalmente, pues yo soy muy urbano, iba muy poco a la finca cuando era niño en Valledupar, y pues oigo los pájaros porque los oigo, pero Leandro me decía que mira, es que un mismo pájaro no canta siempre de la misma manera, y eso para mí fue un descubrimiento, ¿verdad? Un mismo pájaro puede cantar con varios tonos de canto diferente, porque él canta de una manera para seducir a la hembra, pero canta de otra manera cuando tiene que alertar a los otros pájaros de su especie porque hay un peligro. Cuando él me contó eso, inmediatamente me inventé un capítulo para poder contar eso que él me había dicho, por ejemplo. Pero entonces ya ahí tenemos un universo. Tenemos el universo de los pájaros, de los animales a su alrededor, de los tigrillos que había en la finca en ese momento. Entonces, por eso yo describo o me detengo, en lo único que me detengo así a describir es la manera como la relación que él tiene con la naturaleza, con los pájaros, pero también con las flores y con los árboles y con todo eso que es su universo. Con eso jugaba él, con eso jugaba, con lo que oía, con lo que veía, con lo que tocaba. Iba a leer algo y se me olvidó qué era. Sí, lo encontré, ese acicalamiento. Ese gran momento de felicidad cuando el padre tenía una proximidad a él, aquí está, que es el momento de la peluqueada. Capítulo 8, mira, dije sin que me diera. Abel solo se me acercaba para acicalarme. No se me ocurre más que esta palabra que me recuerda a los gatos de la finca cuando se limpiaban con la lengua el cuerpo. Lo hacía una vez al mes, una rutina que desde muy temprano memoricé, no a partir de las veces que sucedió, sino de las que hubiera querido que sucediera. 12 veces al año era demasiado poco para mí. Y aún así me siento agradecido porque durante esas 12 veces cada año lo tuve conmigo. Eso es como... ¿Y cuál otro íbamos a leer? Ahí no viene la peluqueada. Bueno, pues el día del acicalamiento nos llamaba a todos los hermanos. Que él dijera mi nombre me hacía sonreír. Ese día, desde temprano, me daba cuenta de que era la fecha especial porque oía cuando él arrastraba los taburetes de la casa a la sombra del palo de mamón. Ese palo lo sembré yo cuando era más pelado. Cuando creció, él mandó hacer debajo del palo una banca para mí. De mí se ocupaba primero, quizá porque fui el primero en nacer. Se me henchía el pecho porque al menos en ese momento respetaba el mayorazgo. Yo corría emocionado hasta donde él estaba y me sentaba en el taburete. Primero me motilaba, masajeaba mi cabeza con ternura mientras deslizaba los dedos con suavidad por mi pelo. Lo hacía siempre de la misma manera, como una rutina aprendida que ya luego le fue imposible modificar. Oía el roce de las tijeras cerca de mi oído y luego el tras, tras, tras de las hojas al unirse y separarse. Las afilaba justo antes de principiar a cortar, siempre en silencio, con ese mismo silencio de misterio que oculta el campo. Nunca pude negarme ese momento, no quise.
Ese miedo a hablarnos nos acercaba. Yo disfrutaba ese silencio. Abel tan cerca de mí que podía oír los latidos de su corazón y hasta las tripas cuando se le movían por dentro de la panza. Durante ese corto tiempo me sentía protegido. Los músculos se me aflojaban porque sabía que nada malo podía sucederme. Comillas, ya no estoy solo, ya no estoy perdido en el mundo, ya no soy un retoño perdido. He encontrado mi lugar y nunca más volverán a abandonarme. Cierro comillas. Esta idea pasaba por mi mente y entonces sabía lo que es ser feliz. Él olía siempre a tierra seca, a yuca, a plátano, pocas veces a alcohol y nunca a sexo, salvo cuando se enredó con la otra. Yo imaginaba sus manos limpias, pero con el borde de las uñas ennegrecidas de tierra añeja. Sus manos eran pequeñas, gruesas y callosas. Lo sé porque cuando terminaba de motilarme, ponía otro taburete al frente y me agarraba las manos con cierta ternura. En ocasiones no creía que ese de veras fuera Abel. Entonces, con unas tijeras más pequeñas, me cortaba las uñas de las manos y al final las de los pies. Luego yo desocupaba el taburete, David se sentaba en él y me alejaba oyéndolos conversar. Ahí hay dicho muchas cosas, ¿no? A eso era al que me refería. Ahí estaba la relación de él con Nacha, por ejemplo, no olía a sexo. Por ejemplo, entonces ahí esa sola línea nos está contando la relación de sus padres como era. Dijo, solo olía a sexo cuando apareció la otra. La otra significa que cuando llega esa mujer, él no la quiere, o sea, la manera despectiva como él trata a la otra, que es, ya sabremos quién es esa otra. Ahí están dichas en palabras cortas, muchas historias más de la vida de Leandro. Claro. Y ese amor que no se dice, porque en el fondo hay un amor ahí entre ellos dos que también ordenado por la costumbre, porque los prejuicios que rodean a ese desafecto de Abel son prejuicios ya normalizados, ¿verdad? Como el amor. Ese amor así callado de allá, que a veces se tiene allá, también es un amor así normalizado, ¿verdad? Cierto. Bueno. Perdóname, ¿cómo estamos de tiempo? Porque si acaso alguien ¿sí? no quiero que nos... ¿Quieren? ¿Estamos bien? No, pero más adelante, pero es simplemente, ¿estamos bien de tiempo todavía? Sí. ¿Qué dice logística? Sí, allá, ok, listo. Listo, perfecto. ¿Estamos gracias. bien? Sí, comienza. Ahorita bueno, listo, vamos a ir bien, cerrando, sí, ¿te parece? Quisiera que yo hablo mucho, entonces tengo que frenarme. No te preocupes que yo te recojo. Aunque creo que Alonso es el personaje, ¿no? Que parece estar ahí siempre tras bambalinas y que por ello entra y sale para darle voz a cada uno de los personajes. Me gustaría que profundizaras un poco, porque ya lo has venido haciendo, en cómo fue ese trabajo de campo con cada uno de los personajes, cómo tuviste acceso a información, digamos, tan específica y tan íntima en ocasiones. Bueno, es repito, una biografía novelada, lo que significa que hay mucho de ficción también, claro. O sea, hay cosas que construí a partir de elementos de la investigación. Pero efectivamente, como dije hace un rato también, Ivo me abrió las puertas y me dijo con quiénes tenía que hablar, quiénes eran las personas claves en la vida de Leandro, y pues yo fui de la mano de él, o sea, Ivo me dijo que hablara contigo, o sea, siempre era eso. En algunos casos él mismo me llevó, o sea, por ejemplo, a Matilde Lina, a la casa de Matilde Lina yo llegué con Ivo, a la casa de Nelly Soto, que era la otra mujer de su papá, la amante, yo llegué con Ivo, él fue el que me llevó a la casa y le dijo a Nelly, tienes que hablar con él. A varias partes yo llegué de la mano de él, a otras me decía, ve y habla con tal persona, este es el teléfono de fulano, llámalo, cosas así. La única persona que salió de la casualidad, curiosamente, fue Herótida. Herótida no estaba, nunca apareció en ningún listado, Ivo nunca me habló de Herótida, no sé por qué, bueno, porque en ese momento tenía 92 años y nunca apareció para nada Herótida.
Un día yo estaba con Carmen en Atonuevo. Carmen es la hermana menor de Leandro. Leandro tuvo 18 hermanos en total. Ella era la número 18. Y es medio hermana, es hija de su papá, pero no de su mamá. Y un día estaba con Carmen y Carmen mencionó Herótida. Y a mí me llamó la atención inmediatamente, olfato periodístico, ¿no? Herótida. Y yo le pregunté, ¿y Herótida en qué año murió? Y ella me dijo, no, Herótida no ha muerto, Herótida está viva. Leandro ya había muerto. Herótida no ha muerto, Herótida está viva. Y yo, ¿cómo así? ¿Y dónde vive Herótida? Y ella me dijo, no, Herótida vive aquí a un par de cuadras, si quieres vas. Yo le dije, no, ya mismo, dame la dirección. Entonces ella llamó a la hija que estaba ahí, una mujer grande, me acuerdo, robusta, y le dije, llévalo donde la tía Herótida. Y esta chica saca una moto y yo voy a la parte de atrás de la moto. Aquí es importante describir un poquito. Era la 1:30 de la tarde y ya yo me iba a devolver a Valledupar cuando pasa eso. Ya tenía a mi mamá en el teléfono diciendo que el almuerzo estaba servido y que estaban esperando, que a qué hora iba a llegar. Y en ese momento pasa esto, 1:30 de la tarde, se murió esto, ¿ok? No alcanzan a imaginarse el infierno en ese momento a Atonuevo. O sea, era como 300 grados centígrados, menos, porque para mí cualquier cosa que sea más de, aquí ya sigo hablando yo, cualquier cosa que sea más de 18 grados es el infierno, eso era terrible. Y nos vamos a la casa de Herótida, y Herótida, ahorita les muestro la foto, Herótida, y llegamos en la entrada de la casa, tirada en una hamaca, en la modorra de la siesta, y claro, llegó un desconocido a desearle la vida en ese momento, y yo era tratando de hablar con ella, ahora sí, gracias, tratando de hablar con ella y ella tratando de dormir la siesta, y alcanzamos a hablar como una media hora más o menos, que ahí está también la grabación que hice de esa conversación, que no es propiamente una entrevista, sino una conversación donde ella me contó cosas que yo después logré construir, como el momento en el que Leandro, cuando tiene 7 años, se le presenta una epifanía y él la agarra en el aire y dice, esto es lo que yo voy a hacer en la vida, y a partir de ahí comienza a construir su vida, convertido ya en lo que ya conocemos, que es en un cantante. Es un momento bellísimo cuando él descubre eso, y eso me lo cuenta ella. En ese momento me dice, no, eso pasó así. Ella no me lo cuenta con esta emoción con la que yo lo estoy contando, por supuesto, ¿no? El que se emociona soy yo cuando la recuerdo. Pero eso pasa durante esa conversación y pasan otras cosas, pero es el único personaje que aparece así y fue como una epifanía para mí, ¿ves? Porque no lo esperaba, y en ese momento como que ya tengo la historia, ya se solucionó mi libro, y bueno. Aquí está, es el premio ya, sí. a escribir se dijo. Sí, más o menos así son las cosas. Ah, qué chévere. Alonso, bueno, vamos cerrando para que el público que quiere preguntar también pregunte, ¿cierto? Sí. Vamos a hablar de algo que me llama mucho la atención, que es la anécdota. Me siento que la anécdota, tal vez por la oralidad, por esa costumbre de conversar tanto, de estar sentado en la puerta de la casa, la anécdota tiene un lugar como preponderante en tu narrativa, ¿no? No solo en Leandro, creo yo, también en Al Diablo la Maldita Primavera, o en De Donde Flores y en Líbranos. Ahí está la anécdota que obviamente tú metes y le haces su consecuente trabajo estético, ¿no? Pero pues hablemos de ese aspecto como… Yo creería de la anécdota que la verdad yo nunca había pensado en esto, primera persona en 18 años de entrevistas literarias, es la primera vez que caí en cuenta sobre eso, pero eso me parece bacano porque uno también está descubriéndose constantemente, y efectivamente hace mucha parte de Al Diablo y de Líbranos del Bien también, bueno, y de Donde Flores también aparece la anécdota todo el tiempo ahí metido. Pues diría, se me ocurre en ese momento que tiene podría tener dos orígenes, ¿no?
literarios. Por un lado, la narrativa oral. Yo vengo de un pueblo tremendamente oral. Yo vengo de un pueblo donde la cuentería es la primera piel, o es la piel, porque una parranda vallenata no es un sitio al que uno va a escuchar canciones. Una parranda vallenata es un sitio a donde uno va a oír historias, que es diferente. O sea, en una parranda vallenata lo que importa no es la canción, sino la letra que hay detrás, sino la historia que hay detrás de la letra de una canción. O sea, tú vas y hay una serie de personas, o tú mismo puedes contar historias de esa canción. Cuando pasó, yo iba para tal parte, y uno oye la historia del canto. Después oye el canto. Después, pero antes no oye el canto. Entonces, yo crecí en medio de esa narrativa oral. Yo crecí sin darme cuenta que eso todo lo iba asimilando, y que después, pues esa es la manera como yo escribo, ¿no? Como yo cuento. Pero también en términos literarios, porque pues mi canon literario no es el que estableció Bloom, que nos dijo, estos son los 100 libros que tienes que leer si quieres ser escritor. No, mis 100 libros también incluyen Vanity Fair, Jet Set, Hola, todas las revistas del corazón, como la llaman, que es de lo que yo me alimento toda la semana. Y yo creería que eso tiene, de alguna manera, hace parte de lo que yo me nutro para escribir, ¿no? Porque estoy viendo la manera como se está contando el chisme, porque finalmente la narrativa oral no son sino chismes. Básicamente es el chisme de llegar a un sitio donde te están contando un chisme. Mira, que en ese momento pasó, pero ella no era la mujer de él. La mujer de él realmente, porque él la conoció en tal parte, tal. Esa es la anécdota, ese es el chisme, sino que bonitamente lo llamamos narrativa oral. Pero pues realmente es eso de lo que nos estamos alimentando. Claro. Y ese es el chisme que tú encuentras en Jet Set y en Vanity Fair. Lo que pasa es que ya tiene otra connotación, pero es exactamente lo mismo al final. Que de pronto está en todo su esplendor en El Diablo, ¿no? Eso, sí. Mejor dicho, es como el sustento ahí. Y en Busca del Tiempo Perdido, Proust no hace sino contar chismes. Claro. Y en 100 años de soledad lo que hay son chismes, o sea, claro. De eso está lleno la literatura. Lo que pasa es que no lo admitimos y decimos, no, esto es literatura, es narrativa, Que es la literatura oral, claro. Bueno, las buenas formas, ¿no? Sí. Y el canon y se toda le pone esa, la estética y todo ese rollo. toda la semántica literaria ahí para poder. Bueno, Yo sí quisiera como que preguntemos, me da como pena. ¿quiere? Digo, si no hay, si hay. ¿Quiere si no, algo? Ah, bueno. Empecemos entonces por ahí. Eso, gracias. Hola, Carlos. Hola, sí, ¿cómo estás? Pues muy contento de oír tantas cosas particulares del libro. Pues, me encantan los vallenatos y particularmente la música de Leandro, verle la cara a la diosa coronada o la que inspiró la gordita, o en fin, pues lo disfruté mucho. Creo que esa descripción y el ponerle nombre y apellido a los personajes de las canciones que siempre oí me gustaron. Pero hubo una parte en el comienzo del libro que me dio cierta satisfacción, y fue, a pesar de las limitaciones de Leandro Díaz, de no poder leer, que tuviera la fortuna de haberse encontrado su tía esa caja de libros y haberle leído siempre. Es decir, si seguramente él no hubiera tenido esa lectura, probablemente esa narrativa habría sido mucho más escasa. Y también su vínculo con la radio, que hubiera tenido la fortuna de que alguien le comprara un radio. Y yo pensaba, bueno, seguramente incluso sin luz, que alguien le repusiera las pilas y pudiera oír siempre radio. Si no hubiera sido por esos dos detalles, probablemente hubiera sido mucho más escasa o corta la profusa literatura musical de Leandro Díaz, ¿no? Beatriz hizo una pregunta que yo no contesté porque me fui por las ramas, que tenía que ver con la sabiduría. Obviamente, la sabiduría, más como esa filosofía popular, porque Leandro finalmente lo que era
y él mismo lo dijo, yo lo que soy es un filósofo que le pongo letra a mis sentimientos, a mis pensamientos. Pero claro, todo eso solo no funciona. Hay que tener cierta ayuda para uno poder reflexionar mejor sobre todas las cosas que nos pasan en la vida. Yo creía que Leandro básicamente tenía dos motivaciones, y esto es apreciación mía: la búsqueda de la sabiduría y la búsqueda del afecto. Eran como las dos cosas que más le importaban a él, sus metas personales, que lo quisieran y que supiera más. Y claro, todo el tema de que saber más tiene como esas dos grandes evidencias. Por un lado, los libros que le leyó Herótida, esa caja de libros que apareció en una finca perdida en la geografía colombiana, donde nadie se puede imaginar que llegue un libro, y en este caso no llegó un libro, sino una caja de libros, y que entre esa caja de libros haya libros como María de Jorge Isaac, a la que él después le dedica un par de cantos, o como Robinson Crusoe, que de alguna manera narra el mismo aislamiento en el que vive Leandro, ¿no? Eso sigue siendo como muy simbólico, ese romanticismo de la novela de Jorge Isaac, que luego veremos también en el romanticismo de la obra de Leandro, por ejemplo, en A mí no me consuela nadie, o en Matilde Lina. Y por otro lado, cuando él sale de la finca y descubre el radio, hay un solo radio en no sé cuántos miles de kilómetros a la redonda, que es un radio que está en Barrancas, no hay electricidad en Barrancas, es un radio de pilas, y es un radio de onda corta que coge emisoras por igual de La Habana como de Londres, llega a la BBC de Londres en español. No, el Radio Guatapurí todavía no existe en ese momento existe la emisora Atlántico y la voz de Barranquilla, pero Radio Guatapurí todavía no existe, y adicionalmente, mira lo que es la cosa, él no coge la emisora Atlántico, él se educó oyendo la BBC de Londres y Radio Nederland, que era lo que él más escuchaba, ¿no? Entonces, eso es muy diciente también, ¿no? La manera como se educa una persona ciega y aprende a leer, y aprende a escribir, pues no a escribir, pero sí un tipo que sabe del universo, que sabe de los planetas, que sabe de la geografía. Es la persona que le dice a su pueblo: se acaba de acabar la Segunda Guerra Mundial, y el pueblo le pregunta: ¿estamos en guerra? Que ni siquiera sabía que estaban en guerra, y lo sabe el ciego antes que todos los demás. Entonces, es muy diciente todo eso, ¿no? en el personaje. Muy diciente y muy bonito, ¿no? Había alguien ahí que tenía una señora, ahí tenía una... Okay. Okay. Bueno, Alonso, muchas gracias por el libro. Gracias, ¿cómo vas? Bueno, una inquietud tiene que ver con eso que acabas de decir, ¿no? Digamos, ¿cómo es posible que surja una figura de estas con tantas cosas adversas, ¿no? Tantas dificultades, ciego, pobreza, rechazo? Y estaba pensando ahorita en una de las canciones que se mencionan cuando se declaró el vallenato como patrimonio inmaterial de la humanidad, los tocaimeros o la trampa, ¿no? Sí, la trampa. Que alguien decía, no sé si es una exageración, que es la única canción en el mundo que hace un censo de un pueblo. No sé si eso será verdad, pero no sé. Los costeños somos un somos 3 millones de veces exagerados. Pero la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que surja un personaje como, yo no sé si es catalogarlo como un genio, un milagro de la naturaleza, no sé, pero es alguien especial, ¿no? Que surge en unas circunstancias como esas. Quizá no es un genio, pero sí es brillante. Sin duda es un tipo brillante que sabe entender el momento, que sabe hacer una lectura, y yo diría que el rasgo más importante que tiene Leandro Díaz, que nació ciego, es su capacidad de observación.
yo creo que observaba mejor y mucho más de lo que observamos los que podemos ver. Y por observación no me refiero al arte de ver, sino de observar con todo lo demás. ¿Ves? De observar una persona que está en una casa donde nadie le para bolas, pero que está oyendo todo lo que pasa a su alrededor. Y todo eso lo va asimilando y a partir de todo eso comienza luego a crear. Su capacidad de observación tiene que ver con su capacidad de tacto. Todo lo que la memoria táctica le va dejando y él va archivando. Hay un ejemplo bien bonito sobre su capacidad de observación, de muchísimas anécdotas. En el libro hay varias sobre eso, ¿no? Pero cuento esta porque no está en el libro. Leandro se crió en la sierra, pero luego ya después se fue a vivir a San Diego y después a Valledupar. Cuando ya era adulto, o sea, hace menos de 15 años o 20, cuando ya era viejo, en algún momento vuelve a la sierra, vuelve a los Pajales y va con unos amigos de él en el carro. Y cuando van en el carro, una señora que va en el carro en algún momento se sorprende. Esta es una anécdota que se repite mucho en Valledupar. En algún momento se sorprende y le dice: uy, qué bello se ve el valle desde aquí. El valle, no Valledupar. Qué bello se ve el valle desde acá. Y él la coge y le dice: no, aquí no se ve bonito. Más arriba es que se va a ver bonito. Y entonces más adelante otra vez: aquí maestro, pero mamándole gallo, ¿no? Porque aquí maestro. Y él contesta: no, más arriba es que se va a ver bonito. Y cuando llegan arriba al sitio, finalmente él dice: miren desde aquí cómo se ve el valle de Upar. Y se bajan del carro y todo el mundo ve y dice: no, pues mira, es que se ve tal pueblo, y es que se ve tal otro, que no sé qué, Y entonces todo el mundo comienza a bromearle: tú ve, tú no eres ciego, tú ve. Y él dice: no, pero o sea, obviamente no ve. Y entonces, ¿cómo sabe que estamos aquí en este sitio tan bonito? Y dice: tantas veces ha subido el carro, en el carro hasta acá, tantas curvas ha dado, y yo todo el tiempo voy escuchando cuando la gente dice: ¿cómo se ve el valle desde acá? Eso se llama observar. ¿Ves? Él va observando con el oído lo que sus compañeros de carros están diciendo. Entonces, ese era su gran don, su gran talento es eso, la capacidad. Por eso, cuando termina un capítulo, que es de los que a mí más me gusta, que donde él habla de los colores, ese capítulo termina diciendo, capítulo 10, ¿ven? 17, no creo, 10. No, 10. Anterior. Él nos hace un recuento de los colores, de la relación que tiene un ciego con los colores, y al final dice: he oído decir en algunos parajes hay mariposas azules, pero yo nunca he sabido de una de esas por acá. ¿Por qué no existía el azul?, pregunta Leandro. Pregunté. El maestro contestó aquella vez: porque no tenía nombre. Y así aprendí que es la lengua lo que importa, mucho más que los ojos. Pero hay gente que solo ve, y hay gente que solo ve lo que quiere ver. ¿Ves? Él, que era ciego, veía mucho más de lo que nosotros veíamos, porque no veía con los ojos, veía con todos los demás sentidos, y porque observaba, básicamente. Creo que ya nos van a parar de aquí. Muy bien. Hay intenciones de el despojo, el que estamos acostumbrados. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por aceptar esta invitación, a quienes nos acompañaron por este viaje en la cultura, y los invitamos a seguir disfrutando de la programación de Un Libro 2019, Palabras Maestras.